Hoy hablaremos de Educación Inclusiva, el sueño de una noche de verano, un libro de Gerardo Echeita Sarionandia. Bienvenido, Gerardo, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, encantado de estar con vosotras y vosotros. Gracias a ti. En primer lugar, te invito a que te presentes, a que nos expliques un poco quién eres, qué haces, lo que quieras compartirnos. Muy bien. Pues soy Gerardo Echeita Sarionandia, que siempre me gusta también recordar a mi madre con su apellido. En este momento soy profesor emérito en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva. Estoy de profesor emérito desde hace aproximadamente un año y medio, y en ese departamento es donde había estado los últimos 20 años de mi vida laboral aproximadamente, ¿no? Muy bien. Pues para comenzar te quería preguntar por la temática del libro. ¿Qué es la educación inclusiva? Pues la verdad es que es una cuestión muy compleja, es una ambición. A mí me gusta resaltar últimamente que estamos hablando de una ambición, de una orientación que se desea y se anhela imprimir a los sistemas educativos en todo el mundo. La idea básica es que los sistemas educativos que tenemos, porque todavía no conseguimos ni de lejos llegar a esta meta, no han sido pensados para todos y todas las niñas, ni en el pasado ni relativamente hasta ahora todavía, ¿no? Lo han sido pensados para la mayoría, para muchos, pero siempre ha habido posiciones excluyentes respecto a algunos niños y algunas niñas. Por ejemplo, sin ir más lejos, durante mucho tiempo las niñas no han ido a la escuela, o en determinados lugares los niños tampoco tienen oportunidades de ir apenas a los primeros años de la escuela, como le ha pasado también a muchos niños y niñas en situación de discapacidad que tampoco han ido a la escuela. Por lo tanto, el objetivo, la expectativa, la ambición que subyace a esto de hablar, pensar, trabajar para una educación más inclusiva es transformar los sistemas educativos vigentes para que puedan ofrecerle a todos los niños una educación y niñas una educación de calidad, bajo la premisa de que todos importan y todos importan por igual. Me interesa también saber cómo surge el libro, cómo fue generándose la idea. Pues la verdad es que como te he dicho antes, pues han sido más de 25 años dedicados a esta temática, pensando siempre en colaboración, siempre con grupos de con mi grupo de investigación, Equidei, en la Universidad Autónoma de Madrid, con otros colegas, y durante ese tiempo pues también había producido muchos textos, he participado en muchas actividades de formación, de difusión, en congresos, en jornadas, y había un caudal de saberes ahí pendientes de tal vez de ponerles un poco orden y compartirlos justo cuando veía que ya me estaba aproximando a esta edad de la jubilación, a esta nueva etapa en la que sigo con una actividad moderada, pero queriendo hacer una especie de recopilación de lo que sabía y ponerlo de una manera lo más clara, narrativamente hablando, accesible para una audiencia lo más amplia posible, en la que pudiera sintetizar en un texto breve, como son los textos que produce Octaedro y que son de un enorme valor, pues poner en un texto relativamente breve y, como te digo, de una manera lo más natural posible, con un estilo más narrativo que académico, pues podríamos decir buena parte, no todo obviamente, algunas de las principales ideas que hacen construir esta ambición a la que hemos llamado o estamos llamando educación inclusiva. El libro tiene también una dimensión internacional importante. ¿Puedes compartir algo sobre tu experiencia en América Latina? Sí, por supuesto. Esta ambición de avanzar hacia una educación más inclusiva no es, y es importante decirlo en primer lugar, no es un capricho, no es una elucubración de unos académicos que llevan pensando en estos temas, no es un deseo de unas pocas personas o de unas familias más o menos insatisfechas con la educación que reciben. Esta es una aspiración que tiene
un respaldo internacional impresionante. Ya hace justo ahora 30 años, en una importante precisamente conferencia internacional que se desarrolló aquí en España, en la conferencia en Salamanca sobre necesidades educativas especiales, que así se llamaba, acceso y calidad, que se considera un poco como el origen o el punto de arranque de esta reflexión sobre la educación inclusiva, ya estaba, como te digo, hace 30 años establecida. Después ha recibido refrendos, muchos refrendos de los mecanismos de Naciones Unidas a través de la UNESCO. Está establecida con total claridad y de manera específica en uno de esos llamados ambiciosos objetivos para el desarrollo sostenible, en concreto en el objetivo 4, y está en todas las leyes prácticamente de la mayoría de los países, tanto en España como fuera de España. Me parece importante resaltar que no estamos ante una moda o ante algo que es pasajero, repito, fruto de una moda pedagógica, podríamos decirlo, ¿no? Si antes he dicho y he querido enfatizar que lo que subyace a esta ambición es la necesidad de transformar los sistemas educativos para que puedan acoger a todos los niños, tratarlos con igualdad y ofrecerles a todos, sin excepción, una educación de calidad como se merecen, independientemente de sus condiciones personales, sociales o de cualquier tipo. Cuanto más atrás, lamentablemente, estén los países en términos de su desarrollo educativo, más largo y más difícil tendrán su camino hacia esta meta. Lamentablemente sabemos que muchos países iberoamericanos pues tienen todavía altas tasas de abandono, también muchas tasas, al contrario, una baja tasa de escolarización, sistemas muy rígidos o sistemas empobrecidos desde el punto de vista de su dotación de recursos, incluso de cómo se forma su profesorado. Por lo tanto, también, por supuesto, que es una ambición para todos ellos, pero tendrán un camino largo que recorrer. Y en ese sentido, el libro que yo creo que modestamente he preparado, pues en la medida que ha puesto énfasis en lo que he querido llamar en el libro precisamente el marco de referencia para entender de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, por qué, de quién hablamos, para qué y qué son las grandes actuaciones que han de acometerse, sobre todo a nivel de centro escolar y de prácticas de aula, que es lo que más me preocupaba en este texto. Creo que ese es un libro de valor no solo en el contexto español, sino también en muchísimos contextos iberoamericanos. Sí, totalmente. ¿Y por qué crees que es importante y necesario abordar esta temática hoy? ¿Cuáles son los principales desafíos que crees a los que nos enfrentamos en este momento? Bueno, la problemática está ahí y lamentablemente no hemos avanzado tanto como quisiéramos y como nos habíamos comprometido a hacerlo. Y por lo tanto sigue vigente lo contrario a la inclusión, sigue vigente muchas situaciones de exclusión, que en un sentido muy polifacético del término, porque cuando hablamos de exclusión hablamos de situaciones de segregación escolar, y estoy pensando, por ejemplo, en las altísimas tasas de segregación escolar del alumnado gitano en nuestro país, y seguro que hay situaciones similares en otros países. Estamos hablando de situaciones de marginación, de niños y niñas que se sienten poco valorados, poco estimados, poco cuidados, poco valorados dentro de sus propios centros, incluso aunque no tengan ninguna situación que podríamos llamar singular o de especial vulnerabilidad. Y también observamos que hay altas tasas todavía de fracaso, de abandono escolar, es decir, muchos niños y muchas niñas que terminan eso que hemos llamado la educación obligatoria y lo hacen precisamente sin las competencias básicas para poder enfrentarse con un mínimo de capacidad precisamente a los desafíos de estas sociedades cada vez más complejas, más tecnológicas, más desafiantes en las que estamos viviendo. Por lo tanto, me da rabia decir que los desafíos y los motivos para una educación inclusiva siguen vigentes, lo cual no quiere decir que no haya habido progresos y avances en los últimos precisamente 20
o 30 años en todos los lugares, partiendo, lógicamente, de dónde estaba cada uno en esos años. Ujú. Y también te quería preguntar si crees que alguna vez dejará de ser necesario que hablemos de este tema de la educación inclusiva. Bueno, si te respondo con el corazón, me gustaría pensar que sí, que ojalá que alguna vez estuviéramos pensando en otras, pudiéramos soñar. El libro tiene una metáfora vinculada al sueño muy singular. Me gustaría soñar que alguna vez es posible, pero la verdad últimamente estoy un poco pesimista y percibo que la situación no avanza, no mejora, aun cuando tenemos potentes palancas para que eso ocurriera. Tenemos muchísimo saber acumulado. En el libro, precisamente, hago mención a esa idea. Sabemos mucho, no quiere decir que lo sepamos todo, que tengamos respuestas para todas las preocupaciones vinculadas a esta compleja ambición que estamos analizando, pero tenemos muchísimo conocimiento disponible. Y sin embargo, ese conocimiento no está sirviendo de palanca transformadora de las realidades escolares. Y tenemos otra importantísima palanca, y es que esta ambición tiene el estatus y la categoría de un derecho humano legal y moralmente reconocido, al amparo precisamente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que le ha dado este estatus ya no de un principio pedagógico inspirador, que está muy bien y que lo es, sino de un derecho que debe cumplirse en igualdad que el resto de los derechos humanos. A veces uno escucha hablar mucho de derechos humanos y se olvida que el compromiso que muchos países, España entre ellos, han adoptado al firmar, al ratificar esa convención era a tomar las medidas para que los avances en la inclusión fueran más potentes, más fuertes, y entonces sí, pensar que igual en algún momento podríamos estar pensando en otras temas. Pero, como te digo, lamento compartir un poco también con la audiencia que vea esta pequeña explicación, que algo nos está pasando como sociedades que no nos permite utilizar esas dos palancas para esa transformación. En resumen, creo que tendremos que seguir trabajando mucho y fuerte para que ello sea posible, y en ese sentido bienvenidas sean todos los aportes que Otaedro está haciendo en este y en otros muchísimos ámbitos para que esa transformación que tanto anhelamos al menos sea cada día un poco mejor. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras.